Hola amigos y maestra, espero se encuentren bien el día de hoy. Nosotros somos los Nutris y les vamos a platicar sobre la historia natural de la enfermedad. Como contenido tenemos la historia natural de la enfermedad, la tríada epidemiológica y los niveles de prevención. ¿Están listos? Comencemos. Empezaremos con la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es? Se entiende por historia natural de la enfermedad a la manera propia de evolución que tiene una enfermedad cuando se deja a su propio curso. Es decir, es el estudio de cualquier enfermedad desde su génesis a su evolución, hasta las últimas consecuencias. Esto sin la intervención del hombre. El enfoque epidemiológico para abordar el estudio de una enfermedad mediante la historia natural fue escrito por Clark y Lebel. Esto desde la década de los 60 y hasta la fecha sigue siendo vigente. Las formas de interpretación del pasado respecto de la enfermedad y la salud subsisten en determinadas subculturas o circunstancias actuales. En el marco de la visión apuntada, se concibe una medicina que en su trayecto fue configurándose como histórica, se inserta en el transcurso de los acontecimientos humanos a través del tiempo. Social, forma parte de la trama y la vida de la sociedad. Personalista, mira al hombre como persona en todas sus dimensiones. Integral, no se limita a la curación porque no todas las enfermedades son curables. Preventiva, todo acto médico es preventivo. Bueno, ahora continuaremos con el periodo prepatogénico. Este es el que ocurre antes de que la gente infecte al huésped. En este periodo es donde se está llevando a cabo en forma permanente la interacción de los componentes de la tríada epidemiológica. El agente. Este es el antígeno que puede ser un microorganismo cuya presencia excesiva produce enfermedad. El huésped es la persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite el alojamiento patógeno. Y el medio ambiente es el entorno adecuado que se necesita el agente para desarrollar la enfermedad en el huésped. Pero ojo, mientras no se presente algún factor condicionante, la relación en la tríada tiende a guardar equilibrio. Seguimos con el periodo patogénico. Cuando se rompe el equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente, a consecuencia del estímulo, el organismo es invadido por el agente, estableciendo la infección y dando inicio al periodo patogénico. Después empieza la infección subclínica. Lo primero que ocurre es que la gente pasa por fase de adaptación y multiplicación en los tejidos blancos. Esto ocasiona cambios patológicos a nivel celular. Después altera tejidos y órganos. El organismo reacciona con mecanismos de defensa inespecíficos y específicos, de inmunidad humoral y celular. Dependiendo de las circunstancias del huésped, del agente y medio, pueden llegar a recuperarse. Pero en esta condición, el huésped convaleciente puede actuar como portador durante un tiempo determinado o indefinido. El curso de la infección sigue avanzando hasta alcanzar el horizonte clínico. Este inicia al momento en que aparecen los primeros signos de enfermedad. A ese tiempo que transcurre desde que ocurrió el estímulo y estableció la infección hasta que aparecen los primeros signos se le denomina periodo de incubación. Siguiendo el curso de la enfermedad, los signos van siendo más severos hasta llegar a la postración, incapacidad, agonía y muerte del individuo. Al menos que en algún momento de la infección la respuesta del huésped haya sido efectiva y el proceso infeccioso se ha interrumpido, se presenta la recuperación. Ahora empezaremos con la tríada epidemiológica. Conoceremos a la tríada epidemiológica como la interacción entre el agente, el huésped y el medio ambiente. Ocurre regularmente en el periodo prepatogénico y tiende a guardar un equilibrio, por lo que es importante mencionar algunos factores importantes de cada uno de ellos que pueden influir en el rompimiento de este equilibrio. Agente. Vamos a definir al agente como el factor del ambiente que por presencia o ausencia, exceso o deficiencia va a ser capaz de producir un daño al organismo. Este se va a enfocar en los agentes infecciosos, los cuales se van a clasificar en bacterias, virus, parásitos, hongo, clamidias y priones. Pero estos agentes tienen factores inherentes muy diversos. Entre los principales se van a encontrar la morfología, composición, infectividad, patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad,
antigenicidad, especificidad, viabilidad, variabilidad, ciclo de vida, mutación, recombinación. Huésped. El huésped es un organismo vegetal, animal o artrópodo. Este va a ser capaz de ser infectado por un agente infeccioso. Pero de igual manera, este huésped tiene factores inherentes. Los más importantes están entre la especie, la raza, el sexo, la edad, el estado fisiológico, el estado inmune y la respuesta individual. Pero de igual manera, este huésped tiene factores inherentes. Los más importantes están entre la especie, la raza, el sexo, la edad, el estado. Por último encontramos el medio ambiente. Se puede definir como condiciones físicas, químicas, biológicas y sociales que rodean y dan sustento e interactúan con el huésped y el agente etiológico. También se le puede llamar factores, como por ejemplo en los factores físicos encontramos lo que puede ser la topografía, el suelo, la nubosidad, el clima y la radiación solar. En los factores químicos podemos encontrar lo que es minerales y gases. En los factores biológicos encontramos lo que es la flora, la fauna y la microbiota del espacio geográfico correspondiente. Por último, en los factores sociales encontramos lo que es aspectos económicos, políticos, culturales, educativos, entre otros. Ahora continuamos con los elementos de la tríada epidemiológica. Los elementos que componen la tríada epidemiológica son tres. Estos suelen representarse en el siguiente triángulo. Tenemos agente epidemiológico, huésped epidemiológico y ambiente epidemiológico. El primer elemento, que es el agente epidemiológico, se le considera que cada uno de los distintos organismos son capaces de desarrollar enfermedades entre otros organismos. Entre las características que encontramos en estos son gérmenes primarios, micotoxinas, patogenicidad, virulencia, mecanismo de transmisión y mecanismo de resistencia. El segundo elemento, que es el huésped epidemiológico, este es susceptible a contraer la enfermedad causada por la infección del agente epidemiológico. Dentro de sus características encontramos inmunidad, resistencia, nutrición y genética. Por último, el tercer elemento, que es ambiente epidemiológico, este juega un papel muy importante dentro del proceso de infección y propagación de enfermedades, ya que según las condiciones ambientales los agentes infecciosos son capaces o no de llegar hasta los huéspedes. Dentro de las características de estos podemos encontrar factores ambientales, instalaciones, manejo, sistemas de producción y sistemas de alimentación. Ahora empezaremos a hablar sobre los niveles de prevención. Primero, comenzaremos definiendo qué es la prevención de la enfermedad. Y según la OMS, son medidas destinadas no solamente a prevenir la apariencia de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Primaria. Se ubica dentro del periodo prepatogénico del esquema de historia natural de enfermedad. Su objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad. En este nivel se contemplan dos apartados: la promoción de la salud, que son buenas prácticas de educación que ayudan a mantener una buena salud, y la protección específica, que son medidas aplicadas a una enfermedad en particular. Como ejemplo en este nivel podemos mencionar la utilización del condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual y también programas de educación para evitar el dengue. Secundaria. Se ubica dentro del periodo patogénico del esquema de historia natural de enfermedad. Su objetivo es reducir la prevalencia de la enfermedad. En este nivel se contemplan tres apartados: el diagnóstico temprano, que identifica la infección antes de que se expanda para así poder interrumpirla;
el tratamiento oportuno, que es la acción que sigue en cuanto se tiene el diagnóstico de la enfermedad, y limitar el daño o la incapacidad, en la cual se busca recuperar a los individuos lo antes posible para evitar secuelas de la enfermedad. Como ejemplos de este nivel, podemos mencionar un autoexamen del seno para detectar el cáncer de mama y también una toma de muestra para el Papá Nicolau. Terciaria. Se ubica dentro del periodo patogénico del esquema de historia natural de la enfermedad. Su objetivo es rehabilitar al individuo una vez que se ha logrado su recuperación. En esta prevención es fundamental el control y el seguimiento del paciente para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Como ejemplo, podemos entender la educación, control y tratamiento del paciente diabético y también terapia física al enfermo con secuelas de accidente cerebrovascular. Por último, pero no menos importante, tenemos los niveles de atención. Estos se van a dividir en tres. El primero es la puerta de entrada al sistema. En este se resuelve aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. Se ubican en establecimientos de baja complejidad como consultorios, policlínicas y centros de salud. El segundo son servicios relacionados a la atención en medicina interna. Junto con el primero, pueden llegar a resolver hasta el 95% de problemas de salud de la población y se van a ubicar en hospitales. El tercero y último dan atención de problemas poco prevalentes. En este se resuelve aproximadamente 5% de los problemas de salud que se plantean. Se puede ubicar en hospitales, en centros de diálisis o también uno conocido como Centro Nacional de Quemados. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Chao, nos vemos.